Él es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt, magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinador del grupo de investigación sobre teoría crítica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él nos presenta su ponencia que lleva por título Reconocimiento y Progreso Social, que recibimos con fuertes palmas. Bien, quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del evento por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes ahora. Ayer presenté ya un primer taller sobre estos temas, también espero que alguno de ustedes haya asistido, y si asistió espero que les haya gustado y que hayan entendido lo que digo. Espero también que entiendan lo que voy a decir ahora, y si no lo entienden pues habrá una ronda de preguntas para aclarar algunas cosas. Bien, el título completo de mi ponencia es Reconocimiento y Progreso Social, y lo que digo de que no me puedo entender por ustedes, sino porque quizás no me exprese con total claridad. Trata de hacer. Reconocimiento y Progreso Social, una revisión de los fundamentos normativos de la teoría crítica de Axel Honneth. En su libro, El Derecho de la Libertad, publicado en 2011, Axel Honneth pone en práctica un método de análisis social que él denomina reconstrucción normativa. Este método tiene la finalidad de hacer explícitos los valores e ideales fundamentales compartidos tácitamente por los miembros de una sociedad. Dicha explicitación debería permitir a las personas disponer de estándares para evaluar la legitimidad de las prácticas e instituciones que constituyen su propia forma de vida. En otras palabras, la reconstrucción del núcleo normativo de una sociedad ofrecería a los individuos recursos para llevar a cabo una crítica inmanente. Esta crítica tiene como meta la transformación de aquellas prácticas e instituciones que han dejado de cumplir su función como posibilitadoras de la libertad y han comenzado a representar obstáculos para la autorrealización de las personas. De esta manera, al servir a la mejora de las condiciones institucionales de la realización individual, la crítica social estaría emparentada con una cierta idea de progreso. A quien esté familiarizado con la obra de Honneth, no le habrá pasado desapercibido este estrecho vínculo entre el componente normativo sobre el que se funda su teoría crítica y este otro elemento teleológico, representado por el cambio social que propician los propios actores. A pesar de lo convincente que Honneth pueda sonar en muchos pasajes, este vínculo entre normatividad y progreso, que por lo demás no le es ajeno a ninguno de los representantes de la Escuela de Frankfurt, ha sido objeto de críticas muy severas desde diversas tradiciones. En la primera parte de esta ponencia, quiero reconstruir dos de los más recientes cuestionamientos a la idea de progreso en la obra de Honneth. El primero, llevado a cabo por Amy Allen, se inspira en las sospechas de las teorías post- y decoloniales para rechazar toda necesidad de contar con alguna noción de progreso histórico en la teoría crítica. El segundo, realizado por Christopher Zulm, es algo menos drástico y afirma que no es necesario renunciar por completo a este componente teleológico siempre y cuando Honneth haga ciertas concesiones de corte pragmatista a su concepción de progreso. En la segunda parte, trataré de responder a ambas objeciones, sosteniendo que en Honneth mismo puede hallarse la clave para superar el aparente entrampamiento al que llevaría la adopción de la idea de progreso. Para ello, articularé 4 ideas centrales de la tradición de la Escuela de Frankfurt que en sus escritos recientes han cobrado un renovado protagonismo. Se trata de los conceptos de racionalidad social, de aprendizaje social, de patología social y del propio concepto de reconocimiento utilizado por Honneth. Parte primera, 2 críticas a los fundamentos normativos de la teoría crítica de Honneth. En su último libro, El fin del progreso, publicado en enero de este año, Amy Allen cuestiona la noción de progreso histórico que según ella sería inseparable de los fundamentos normativos de la teoría crítica de Honneth. Amy Allen va a estar, por cierto, en la Universidad Católica la próxima semana.
están todos cordialmente invitados. Ella objeta principalmente el argumento hermenéutico explicativo de Honneth, según el cual quien reconoce la validez de una determinada institución acepta implícitamente sus condiciones de existencia. Esto es, admite la necesidad del itinerario recorrido por tal institución, de modo que su estado actual representaría una fase superior con respecto al pasado y de transición en relación a un futuro mejor. Mediante esta admisión, las personas asumirían un compromiso con un proyecto histórico del que se reconocen como parte. La noción de progreso estaría para Allen referida precisamente a la ineludibilidad de aquel itinerario. Para ilustrar su posición, Allen utiliza el siguiente ejemplo tomado del libro de Honneth, El derecho de la libertad. Los ideales de igualdad y de libertad para elegir el propio curso de vida que giran en torno a la idea de amor romántico que está en los orígenes de la modernidad, pueden considerarse como principios normativos generalmente aceptados en nuestra sociedad. Consecuentemente, las instituciones que pueden servir a su realización, esto es, el matrimonio monogámico heterosexual, así como las condiciones jurídicas y sociales que lo permiten, suelen considerarse como la mejor, o en algunos casos, la única encarnación posible de dichos ideales. De este modo, la institución fáctica, el matrimonio heterosexual monogámico, parece coincidir exactamente con el ideal normativo. No obstante, el malestar experimentado por algunas personas que comienzan a sentir que tales instituciones no las toman en cuenta, vulnerando con ellos su libertad y posibilidad de autorrealización, conduciría a la revelación progresiva de una inadecuación entre las instituciones y los principios que deben representar. Estas personas son, pues, homosexuales, ¿no? Ello revelaría un excedente normativo de los ideales, el cual tendría que ser satisfecho mediante la creación de una nueva institución que responda mejor a las nuevas demandas por reconocimiento de estos grupos. Al aparecer desafíos sociales inéditos, la vieja institución mostraría entonces su insuficiencia como encarnación de un ideal más alto. En otras palabras, entender al matrimonio como algo exclusivo de las parejas heterosexuales bloquearía condiciones de realización para algunas personas. Y esta flagrante contradicción normativa debería llevar a aceptar la modificación de la institución del matrimonio, ampliándola para que abarque a los grupos antes excluidos y que de este modo pueda coincidir mejor con los ideales que dice representar. Si bien Allen concuerda con algunas de las conclusiones de Honneth, cuestiona que la aceptación de esta última configuración institucional signifique comprometerse automáticamente con los ideales del proyecto ilustrado en su totalidad. Más que una objeción de principio, lo que Allen lleva a cabo es una advertencia sobre los posibles efectos negativos que esta fórmula podría causar. En concreto, ella critica la pretensión de superioridad de los ideales occidentales y sus encarnaciones institucionales por sobre otras culturas que no hayan alcanzado aún el mismo nivel de progreso. De esta manera, el reconocimiento igualitario de derechos en favor de una minoría antes excluida, algo que en sí mismo debería considerarse como favorable y progresista al interior de una sociedad, bien podría convertirse en un recurso para realizar acusaciones xenófobas en contra de aquellas sociedades en las que tales derechos no han sido reconocidos. Acusaciones que de hecho están haciéndose en la actualidad en muchos países europeos por sectores no precisamente de derecha. Esta es una situación que se ha visto agravada con la crisis de los refugiados y los problemas de choque de cultura que ésta ha generado. Por su parte, Christopher Searle, en su ensayo Los fines de la historia económica, cuestiona la noción de un progreso lineal en la historia de Occidente, idea que según este autor sería central en el derecho de la libertad. De este modo, tomando como ejemplo la reconstrucción que de la historia económica lleva a cabo Honneth, Searle constata
que las diversas manifestaciones de la institución del mercado no necesariamente constituyen etapas sucesivas plasmadas en la historia. Estas podrán entenderse más bien como lecturas alternativas que coexisten en el presente y compiten entre sí por ser la mejor aplicación de los ideales que cierta forma de libertad individual representa. De esta manera, si bien Honneth afirma enfáticamente que las instituciones socialdemocráticas encarnan mejor que sus predecesoras el valor moral supremo inherente a la idea del mercado, no establecería con la misma claridad por qué las alternativas neoliberal, libertaria o las versiones tecnocráticas o puramente economicistas del mercado, las cuales le niegan al mercado todo rol socializador para concentrarse únicamente en el aumento de la productividad, porque estas formas, digo, serían inferiores desde el punto de vista del progreso moral. En otras palabras, la reconstrucción normativa propuesta por Honneth en sí misma no permitiría justificar por qué debe sostenerse un desarrollo lineal de la idea de libertad, ni por qué la realización institucional de esta idea deba comprender encarnaciones graduales que desembocarían en una única noción de progreso, a partir de la cual se pueda reconstruir su historia como el mejor cumplimiento de su esencia normativa. Como puede observarse, esto último es muy similar a lo que Allen objetaba, que la sola aceptación del presente implique el compromiso de los actores sociales con una noción exclusiva de progreso y con su lugar como protagonistas de un proyecto ilustrado común. También Searle apunta pues al hecho de que al validar una determinada encarnación institucional, como la lectura socialdemócrata del mercado, se estaría optando tácitamente por una reconstrucción específica de la historia de la libertad, que coloca a la socialdemocracia en la fase más avanzada de un proceso que hace aparecer a todos los momentos anteriores como intentos poco exitosos. Para ambos autores, Honneth se hallaría ante una encrucijada que desafiaría los fundamentos normativos de su teoría crítica. Él tendría, en otras palabras, que elegir entre dos salidas metodológicas aparentemente opuestas e igualmente problemáticas. Uno, o afirma abiertamente que hay una única lectura correcta de la historia que sitúa el presente como la más adecuada encarnación de una serie de ideales históricamente creados, como la libertad, la igualdad, la dignidad, etc., y acepta con ello la problemática tesis de una superioridad de los valores occidentales, así como las acusaciones de imperialismo cultural y eurocentrismo, o dos, acepta la multiplicidad de interpretaciones en disputa, con lo que se vería forzado a suscribir la tesis convencionalista o contextualista de que los valores e instituciones de una cultura son válidos solo al interior de una cultura, con todos los problemas de relativismo. Los dos autores coinciden en que Honneth rechaza la última alternativa, y hay en efecto suficiente evidencia para sostener esto. No obstante, existe un punto de discrepancia importante entre ellos. Por un lado, Allen no cree que haya forma alguna de hacer derivar una noción de progreso histórico, cualquiera que ésta sea, a partir de la conformidad con un estado de cosas en el presente. Searle, por su parte, considera que mediante el uso de la idea pragmatista de aprendizaje social, algo que según él, Honneth no habría desarrollado, puede perfectamente defenderse una noción de progreso sin tener que suscribir ninguna forma de eurocentrismo. Para Searle, en efecto, el principal problema que quedaría sin resolver en Honneth es el de la indeterminación. Es decir, en la medida en que hay diversas interpretaciones de una misma institución, la reconstrucción de cada una de estas lecturas alternativas podría dar lugar a diversas teleologías en competencia. Y esto último llevaría a aceptar la paradójica tesis de la existencia de historias paralelas y de diversas nociones de progreso, que podrían multiplicarse sin solución de continuidad, con lo cual la teoría crítica de Honneth perdería toda efectividad. Dado que Honneth insiste en defender un estándar de evaluación inmanente a las formas de vida, que no obstante no caiga en los vicios del convencionalismo, lo que Searle critica es pues la ausencia de un criterio
lo suficientemente fuerte que permita elegir la mejor de entre las posibles determinaciones de una institución dada. Como ya mencioné, la solución a esto la ve Searle en un criterio de objetividad posibilitado por una comprensión de la historia como un proceso de aprendizaje social. La idea aquí es que una determinación institucional constituirá un avance solo cuando represente una solución más efectiva a problemas sociales. Del mismo modo, esta representará un retroceso cuando no pueda solucionar problemas que las antiguas instituciones sí podrían. Searle afirma, pues, que Honneth debe resolver definitivamente el problema de la indeterminación para hacer efectiva su teoría crítica y para ello debe usar un recurso que, según Searle, no formaría parte de su propia teoría: entender el proceso, al progreso como un aprendizaje histórico. En la segunda parte de la ponencia voy a sostener contra Amy Allen que la salida de Honneth a la encrucijada señalada no exige renunciar a una noción de progreso histórico, y más aún que esta noción se encuentra estrechamente vinculada a la idea del aprendizaje social como un mecanismo de resolución de problemas. Contra Searle, afirmaré que esta última idea no es un simple complemento externo a la teoría de Honneth, e intentaré demostrar además que la indeterminación interpretativa es un componente necesario para entender a los procesos de aprendizaje como un aumento de racionalidad social. Para llevar a cabo más tareas, utilizaré principalmente dos escritos de Honneth que me parece que no han sido tomados suficientemente en cuenta por los dos críticos. El primero es un artículo llamado Una patología social de la razón, del 2004, y el segundo es un artículo muy breve llamado La normatividad de la vida ética, publicado en el 2014. Parte segunda: la posición de Honneth ante las críticas, reconocimiento y progreso social. En el texto Una patología social de la razón, ensayo que constituye una introducción general a la teoría crítica, Honneth explica en qué medida esta corriente ha entendido a las patologías sociales como la consecuencia de un déficit de racionalidad social. Aclararé para comenzar qué significa este último concepto y cómo se vincula con la idea del progreso histórico antes visto. La racionalidad social o racionalización social se refiere a la búsqueda constante de adecuación o consistencia entre el conocimiento tácito que los miembros de una forma de vida poseen de los valores subyacentes y el conocimiento explícito de sus manifestaciones institucionales, aquellas que constituyen la eticidad sustancial de dicha sociedad. La idea es que en toda sociedad existen ciertos valores cognitivamente disponibles para las personas, como por ejemplo la idea de libertad, la de igualdad, la de dignidad. Pero estas ideas exhiben un alto grado de indeterminación, al no estar nunca absolutamente encarnadas en las instituciones y prácticas existentes. En ese sentido, debido a esta indeterminación cognitiva, lo que comparten los miembros de una comunidad no son precisamente contenidos concretos, ya institucionalizados. Ocurre más bien que los distintos grupos, según sus propias perspectivas e intereses, entienden a los valores tácitamente aceptados siempre de manera distinta, llegando muchas veces a ser irreconocible si se trata de lo mismo. Siguiendo a Hegel, Honneth llama universal racional a la consonancia entre tales ideales y su institucionalización como el producto de procesos cooperativos de autocomprensión. Esta meta racional y cooperativa, no obstante, rara vez se cumple. La idea es bastante más sencilla de lo que parece. Miren, en la sociedad peruana, en realidad, son pocos. Quizás no haya una sola persona que esté en contra de la idea de libertad, o alguien que crea que la libertad sea algo malo. ¿Okay? El ideal de libertad
como valor general de nuestra sociedad es reconocido como algo positivo y como algo que debe buscarse. El problema con la indeterminación cognitiva, va a decir Honneth, es que una vez que tratamos de definir de manera más concreta qué es la libertad y cómo realizarla, nos damos cuenta que en realidad no todos pensábamos lo mismo acerca del mismo concepto. Entonces, si uno le pregunta a Aldo Mariátegui qué cosa es la libertad y cómo se realiza, la respuesta que él te va a dar va a ser radicalmente distinta a la respuesta que te va a dar Verónica Mendoza a la misma pregunta. Sin embargo, ambos están de acuerdo en que la libertad es algo bueno. A eso se refiere Honneth. Una sociedad suele compartir valores similares, suele creer en los mismos ideales, suele decir que la igualdad, la libertad, la dignidad, los derechos humanos son cosas positivas. Sin embargo, los distintos grupos sociales, desde su propia perspectiva y tomando en cuenta sus propios intereses, van a tener su propia lectura de estos conceptos generales. Una sociedad, dice Honneth, es más racional cuando hay un mayor acuerdo acerca de qué significan estos valores y cómo deben realizarse. Porque la racionalidad para Honneth tiene que ver con una mejor consistencia entre el ideal en el que se cree y su institucionalización real. ¿Okay? Pero este ideal, ¿no?, de una gran racionalización social donde todos estemos más o menos de acuerdo y lo plasmemos en instituciones donde todos nos vemos representados, dice Honneth, es una meta que rara vez se cumple en la sociedad, porque lo que hay más bien son conflictos de interpretaciones, como todos muy bien sabemos. Se trata, sigo entonces, en otras palabras, de un saber tácito, susceptible de ser aprendido, pero que a través de los diversos intentos de realización institucional va revelando las profundas diferencias de perspectivas e incluso los conflictos de interpretación entre los grupos sociales. Según lo anterior, yo propongo diferenciar aquí tres niveles distintos de normatividad. Una normatividad de primer orden relativa a prácticas e instituciones fácticas que pueden ser explícitamente conocidas. Una normatividad de segundo orden relativa a normas y valores que tácitamente son aceptados de manera general por los miembros de una sociedad y que se encuentran siempre solo parcialmente encarnados en las instituciones. Y finalmente, una normatividad de tercer orden vinculada con un principio de consistencia que funciona como un metacriterio de adecuación entre los dos primeros órdenes. Según Honneth, es a esta adecuación a lo que los miembros de la sociedad tienden y lo que guía a los procesos sociales de aprendizaje. Honneth sigue de cerca a Max Weber, el sociólogo alemán, al afirmar que tales procesos de aprendizaje están ligados a la institucionalización social, y ello es así en la medida en que se trata de realizar un ideal en principio no saturado, que siempre puede ser encarnado de maneras distintas con el propósito de resolver nuevos problemas sociales que afectan de modo distinto a los diversos grupos. Al respecto, dice Honneth, cito: el potencial racional del ser humano se despliega en procesos de aprendizaje histórico, en los que las soluciones racionales de problemas están indisolublemente ensambladas con conflictos de monopolización del saber. Ante los desafíos objetivos que en cada etapa vuelven a plantear la naturaleza y la organización social, los sujetos reaccionan mejorando permanentemente su saber operativo. Pero este saber está tan mezclado con las confrontaciones sociales por el poder y el dominio que con frecuencia solo alcanza una forma duradera en las instituciones, excluyendo a determinados grupos. Se trata de este modo de un proceso de aprendizaje conflictivo con muchas capas, en el que el saber generalizable solo se abre camino muy paulatinamente a medida que se mejoran las soluciones de los problemas
y contra la resistencia de los grupos dominantes. Tomando en cuenta lo visto hasta el momento, puede decirse que la mejor solución es la que encarna un mayor grado de racionalidad, donde la racionalidad se mide según la mayor coherencia entre un valor generalizable y sus posibles determinaciones institucionales, de modo que el resultado satisfaga a todos los implicados en el problema en cuestión. El aprendizaje social se refiere, pues, a un proceso de constitución de la realidad que opera en múltiples direcciones. Como hemos visto en ejemplos anteriores, este proceso no está libre de intentos de los grupos dominantes por conservar el estado de cosas alcanzado y de las reacciones por parte de los hasta ese momento excluidos de la constitución social por corregir la realidad, aportando lo que desde su perspectiva serían mejores soluciones a problemas sociales. Esto es, proponiendo una mejor adecuación. De esta manera, puesto que el contenido de los valores generalizables nunca está completamente determinado, las luchas sociales son, en primer lugar, luchas simbólicas por dotarlos de contenido. Así, que las soluciones sean más adecuadas cuando el saber social que encarna es más racional, significa simplemente que tal saber está menos inclinado a favorecer a un grupo particular, excluyendo otras perspectivas. Según esto, las patologías sociales surgen cuando la institucionalización resulta del predominio de una racionalidad particular, cuando no todos los afectados logran participar en la creación de las soluciones. Ello produce una distorsión en el proceso de realización de la razón, de modo que muchos terminan siendo solo espectadores sin influencia. Las patologías sociales se refieren, pues, a una falta de racionalidad, en la medida en que resultan de la deformada autocomprensión de la normatividad subyacente, la cual conduce a una constitución social igualmente deformada, aunque con la cuestionable pretensión de ser universalmente válida. Esta falsa universalidad, dirá Honneth, va acompañada de una pérdida dolorosa de oportunidades de autorrealización. En ese sentido, las patologías representan un bloqueo del potencial de racionalidad ya aceptado socialmente, porque generalizan un saber que es solo parcial. Esto ocurre, en otras palabras, cuando una realidad institucional impide, cito a Honneth, el aprovechamiento social de una racionalidad ya posibilitada en términos históricos. Y este bloqueo histórico constituye al mismo tiempo un desafío moral o ético, porque imposibilita tomar como orientación un universal racional cuyos impulsos solo podrían emanar de una racionalidad completa. Llegamos con esto a un punto central. Que el progreso social esté ligado a una mayor racionalización significa sencillamente que el progreso, se mide por una mejora en las soluciones a los problemas y conflictos de interacción. En ese sentido, el progreso se refiere a una mayor consistencia entre las prácticas y las instituciones y los valores colectivos encarnados en ellas. Ya que tal búsqueda de consistencia que caracteriza al aprendizaje social es siempre conflictiva, el saber socialmente institucionalizado no siempre responde a la realización más general de dicha racionalidad. El progreso depende del esclarecimiento colectivo e incluso de valores tácitamente aceptados, que inicialmente los participantes suelen reproducir irreflexivamente, pero cuyo significado pueden ir modificando cuando se tornan problemáticos y como resultado de luchas sociales. En el ensayo La normatividad de la vida ética, Honneth desarrolla con más detalle su idea de la historia de la humanidad como un proceso de aprendizaje social abierto y sujeto a revisión constante. Este proceso,
que ciertamente admite avances y retrocesos, se mantendría en movimiento mediante una lucha por el reconocimiento, en la medida en que los participantes compiten por modos específicos de aplicar una norma institucionalizada de acuerdo con sus propias situaciones y sensibilidades respectivas. Lo primero a resaltar aquí es que para Honneth el reconocimiento se refiere a un conjunto especial de acciones sociales que tienen la siguiente propiedad. Aquellos que realizan tales acciones se saben sujetos a cierta obligación normativa que surge del derecho de otros a juzgar sus acciones en referencia a una norma subyacente. De esta manera, cada acto de reconocimiento consiste en conferir a una o más personas la autoridad para juzgar la adecuación normativa de las propias acciones. En otras palabras, el reconocimiento apuntaría aquí al derecho que mutuamente se confieren los miembros de una misma sociedad para evaluar sus respectivas y a menudo discordantes interpretaciones y aplicaciones de una norma, sobre cuya validez general suele haber, por otro lado, acuerdo tácito, como el ejemplo que les ponía de Verónica Mendoza y Aldo Mariel. Además de ello, el reconocimiento otorga a las personas la posibilidad y la potestad de objetar cuando se considera que alguien no pone en práctica adecuadamente un principio generalmente aceptado o lo interpreta incorrectamente. Por eso Aldo Mariátegui puede criticar a Verónica Mendoza. Esa es una muestra de reconocimiento en el sentido de Honneth, ¿no? Cuando alguien da su propia interpretación de cómo un valor reconocido por todos puede ser aplicado, los otros, que también forman parte de esa sociedad, tienen la potestad, ¿no?, de cuestionar esta interpretación. Y uno está en la obligación de dar razones por qué piensa lo que piensa. ¿Okay? Eso constituye esta práctica de reconocimiento según Honneth. Según esto, una segunda idea a destacar del párrafo antes citado es la de que la vida social permanentemente da lugar a desafíos prácticos que afectan de modo distinto a los individuos y grupos. El problema de las inversiones mineras en, no sé, Huancavelica es un problema social que afecta a muchos grupos, pero el modo como afecta a los dueños de la mina es distinto al modo como afecta al Estado peruano y el modo como afecta a los pobladores de la zona. El problema es el mismo, pero cada uno, desde su propia perspectiva grupal, tiene un enfoque y una perspectiva de un aspecto distinto del problema. ¿Okay? Al interior de una sociedad, lo normal es que los grupos tengan, pues, interpretaciones distintas y formas opuestas de llevar a la práctica ciertos estándares normativos colectivamente aceptados. Con Alice Young, la filósofa estadounidense, fallecida hace unos años, puede afirmarse que estas divergencias responden a las distintas perspectivas situadas que de un mismo asunto pueden tener tales grupos. Ello los lleva a destacar distintos aspectos de las situaciones en cuestión y proponer consecuentemente distintas soluciones a los problemas que de estas resultan. El comunero ve un problema distinto al que ve el minero y al que ve el Estado, aunque se trate de la misma situación. Por lo tanto, cada uno de estos actores sociales va a tener una solución distinta al problema, según cómo ellos lo estén viendo. Eso es lo normal en una sociedad, esta indeterminación interpretativa acerca de, en este caso, qué sería lo mejor para el país. Es fácil observar que esta última es precisamente la tesis de Searle acerca de la indeterminación interpretativa, tesis de la que él se servía para culpar a Honneth de no poder solucionar el problema del relativismo normativo o el de las teleologías alternativas. No obstante, la diferencia es que Honneth, en su texto, en este texto de Honneth, esta tesis no parece ser una consecuencia negativa que haya que corregir, sino que es constitutiva de su propio argumento.
El que diversas interpretaciones en conflicto coexistan en una misma época no constituye un desafío a la teoría de Honet. Tal idea refuerza más bien su tesis de la historia como un proceso de aprendizaje no planeado, guiado por la lucha constante entre diversos grupos por hacer prevalecer su interpretación particular de aquellos principios subyacentes que sirven a la reproducción de la sociedad. De esta manera, en cuanto a su aplicación, todo contenido normativo es esencialmente indeterminado. En la medida en que admite distintas lecturas, dice Honet, el ethos de la vida ética no es rígido, ni está establecido de una vez y para siempre, sino que exhibe cierta flexibilidad y corregibilidad reflexiva que deja lugar para revisiones a la luz de nuevas intuiciones. Se trata, como se ha visto, de una búsqueda constante de adecuación normativa o un aumento de la racionalidad social, tal como expresa Honet, la cual, esta adecuación, es llevada a cabo por los propios participantes y varía a través del tiempo. Las luchas por ser reconocidos como personas facultadas para proponer tal adecuación, es decir, para ofrecer interpretaciones apropiadas de las normas generales, se vinculan, en ese sentido, con verdaderas luchas por el poder, entendiendo por poder la capacidad de constituir normativa y simbólicamente la realidad social. Como ya hemos visto, lo que orienta los procesos históricos es una lucha por el monopolio del saber, por el predominio de la propia interpretación de las normas y de las soluciones a los problemas sociales, todo lo cual conduce a que las estructuras institucionales se instauren en una u otra dirección. Con esto, el significado mismo de las normas generales, que permanece siempre insaturado, queda abierto a posteriores determinaciones, garantizando con ello la posibilidad de la crítica social por parte de aquellos que sienten que pueden proponer una más adecuada aplicación de un principio. Para evitar el riesgo de relativismo o arbitrariedad que esta posición podría conllevar, es decir, para solucionar el problema de quién tiene la interpretación correcta y fundar así de una manera sólida la idea del progreso histórico, Searle cree necesario introducir un criterio más objetivo que la simple perspectiva grupal parcial. Según él, este criterio, que se define en virtud del aprendizaje social, habría sido sugerido, aunque no completamente desarrollado por Honet mismo. Pero como hemos visto anteriormente, y con estas ideas quiero concluir, Honet no solo sí que plantea con detalle esta estrategia, sino que además introduce un segundo criterio ligado al deseo de autorrealización de los miembros de la sociedad. Tenemos de este modo dos criterios complementarios para medir el progreso histórico. Uno de corte pragmatista, según el cual una institución o práctica será más adecuada como aplicación de una norma subyacente cuando solucione de manera más efectiva que el resto de alternativas los nuevos problemas y desafíos sociales que van surgiendo. Esto, según el argumento epistémico desarrollado por John Dewey, se alcanzaría con la mayor inclusión de diversas perspectivas sociales. Y un segundo criterio, donde el progreso se refiere a los resultados de un proceso de aprendizaje, cuyos criterios objetivos corresponden a mejores condiciones para la autorrealización personal. Según esto, la aplicación de una norma es aceptada como aporte a la sociedad cuando cada involucrado, desde su propia perspectiva, la puede ver como estando al servicio de su desarrollo individual. Gracias. Gracias al profesor Gianfranco Marsuso por su exposición. Ahora vamos a pasar a una parte de preguntas. Por aquí, una, dos, tres, cuatro. Vamos a juntar las preguntas y para que dé respuesta a las personas. Sí.
Necesario estar aquí. Diego. Claro. Hay una parte donde tú mencionabas esta crítica que le hace Ursula Le Guin en relación a este indeterminismo, ¿no? A este indeterminismo de la libertad, pues, ¿no? Ahora, usualmente la libertad se utiliza como un adjetivo y se aplica siempre a un sustantivo, pues, ¿no? Un adjetivo no puede ir solo porque si no, no se entendería. Si nosotros decimos alto, no tiene sentido, pues, ¿no? No sabríamos qué quiere decir alto. Incluso podría caer en esta falacia no formal o equívoco, pues, ¿no? No sabríamos qué quiere decir alto, ¿no? Siempre tendría que ir acompañado de un sustantivo. Y usualmente se hace eso con este término libertad, pues, ¿no? Cuando hablamos de libre albedrío, albedrío o elección, pues, ¿no? Se le adjunta, digamos, este adjetivo que sería el de libertad, ¿no? Esto es una elección libre, digamos. En todo caso, se podría tratar de determinar un adjetivo de esta manera, o sea, es como que nosotros tratemos de determinar el adjetivo alto, no sé si tendría mucho sentido determinarlo, o simplemente crees que se podría solucionar más bien como de esta forma más como un problema lingüístico, como un problema de lenguaje, ¿no? Poder seguir utilizando la palabra libre, pero como adjetivo, justamente, como se ha seguido utilizando, y de acuerdo al contexto, pues, ¿no? Eso sería. Muy bien, gracias. Luego pasamos a la segunda pregunta. Tengo algunas preguntas que tienen que ver con situaciones muy concretas, ¿no? Últimamente leí unos documentos y hay un grupo incluso de gobiernos, ¿no? De estados que están asumiendo como una propuesta de convivencia, algo así como la vida buena, ¿no? Que es una que pretende precisamente proporcionar formas y estilos de decidir, ¿no es cierto?, cómo quieren convivir en un determinado país, en un determinado grupo. Pero es bien contradictorio eso, según lo que yo veía, porque a su vez esos estados, estos grupos, se declaran multiculturales, multidiversos, etc., ¿no? Y este tipo de vida buena, una vida diferente, tiene también algunas discrepancias con la idea de progreso como habitualmente lo entendemos, ¿no? Y que más bien creo que responde a una pregunta: ¿quién dice que debo vivir así? ¿No? Yo quiero vivir de otra manera y quiero vivir, por decir, en mi chacra, con mis animalitos, con mis árboles allí, y esa idea de progreso, de desarrollo que tienen ustedes particularmente no me interesa. Yo tomo mis decisiones y tengo una visión situada, ¿no? Y ahí vivo y no quiero ningún problema con nosotros. Luego también veía lo que suele suceder, la relación empática que uno tiene cuando ve una película o cuando lee un texto, ¿no? Cuando se mata al malo, es muerte, qué bien, ¿no? Y el bueno está haciendo algo bueno. Y ahora en este momento también se hizo una pregunta, ¿no? O sea, con respecto a lo del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Sí? Pero tenían que librarnos de aquellos que eran malvados. O sea, una muerte está justificada y la otra no. Un comentario sobre esas situaciones y cómo eso ayuda o no en la convivencia. Felicitaciones por la exposición. Quiero partir yo del concepto de aprendizaje social. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje social, podemos interpretar que es una línea ascendente, ¿no? Ese es mi primer interrogante. Podríamos derivar que el aprendizaje social es una nota ascendente de desarrollo humano, pero eso no es exacto. Puede darse la anomia, pero podemos ir al revés. Ahora, se plantea los grupos interpretativos, como grupos interpretativos respecto al desarrollo social. Esa es la tesis principal. Y una vez un grupo interpretativo con ciertos valores se instaura en una sociedad, en una organización, trata de preservarse. El manejo de esta situación se da por la democracia. Es una palabra que no se ha mencionado. La
democracia como tal es el instrumento que nos permite señalar qué grupo interpretativo, en este caso, por ejemplo, ahora se ha impuesto el señor Trump en Estados Unidos, es el que va a asumir el manejo social. Pero para mí la pregunta clave, la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Refiriéndonos al caso de Sendero Luminoso justamente, o al caso de ISIS, o al caso de cierta, que vivimos, como se ha señalado en una de las exposiciones, en diferentes espacios culturales, ¿cierto? Esos espacios culturales pueden en determinado momento interpretar irracionalmente las cosas. Por ejemplo, este es un cerro, representa el dios Apus, y yo no lo puedo tocar por más que haya oro en ese cerro, ¿no es cierto? Es una interpretación cultural intocable para ese grupo. Entonces la pregunta cae por su peso, ¿no? ¿Hay interpretaciones superiores a otras o no hay interpretaciones superiores a otras? Y cuando una interpretación como la senderista se pone irracional, o como una interpretación como la de ISIS se pone irracional, ¿qué plantea el autor señalado? O sea, ¿qué salida da para una postura irracional? ¿Hasta qué punto yo puedo convivir con una postura irracional que me mate por la espalda? ¿No? Ese sería mi segundo. Y finalmente, Bien, yo quería ver este aspecto, someterlo a consideración. Primero, sobre la deseabilidad, por ejemplo, se ha dicho de la libertad. O sea, que ¿quién va a no desear la libertad? Todos o la gran mayoría estaría de acuerdo en que, bueno, eso es algo positivo y favorable. Pero también se dijo, ¿no?, que si preguntamos a cada uno, bueno, ¿qué entiende por la libertad? Cada uno va a decir cosas diferentes. Entonces yo quería que se trate este aspecto. ¿No será que, en todo caso, no será que en realidad, ¿no?, dado que los que desean la libertad, cuando se les pregunta ¿y qué entienden por él?, dicen cosas diferentes, en realidad no están queriendo, digamos, ¿no será que no quieren en realidad la libertad así en un sentido general o de consenso, ¿no? ¿No será que cada quien en todo caso está retaseando un aspecto de la libertad o está de repente hasta entendiendo por libertad algo que definitivamente no es libertad, ¿no? Algo como lo que sucede, por ejemplo, con la deseabilidad de la paz, ¿no? La deseabilidad de la paz. Una cosa es la deseabilidad de la paz o de la libertad por parte de un empresario, otra también es la representación que tiene un general, otra la que tiene, bueno, un campesino y otra la que podemos tener cualquiera de nosotros. ¿Serían esas 4 preguntas? Sí. Con eso concluiríamos. Gracias por las preguntas, muy buenas todas. Voy a proceder en orden. Diego primero. Sí, a ver, la libertad no es ciertamente un concepto metafísico o una entidad inabarcable, inapreciable e incognoscible, ¿no? En el contexto en el que estoy presentando este texto, la libertad claramente pues tiene que entenderse como un término predicativo, ¿no? Se habla de personas libres, de acciones libres, se habla de sociedades libres o más libres que otras, de estados libres, de libre mercado, de libre albedrío. O sea, la libertad siempre se predica en relación a algo, ¿no? Eso es claro. Tomando en cuenta, yo creo que el argumento central de Honneth y lo que yo he presentado aquí no se vería alterado, ¿no? Más bien reforzado. La segunda cosa que tú mencionaste, y por eso digo lo anterior, es el rol que debería jugar el análisis lingüístico, ¿no? Para un poco aclararnos acerca de los modos de predicación de la libertad, qué y cuándo está siendo libre, ¿no? Y yo comparto eso. Y justamente el tema de la indeterminación cognitiva hace referencia a que un mismo término
puede ser interpretado de maneras distintas por distintos actores sociales desde perspectivas situadas diferentes. Es decir, para un defensor ortodoxo del neoliberalismo, lo que hace a un individuo libre va a ser muy distinto a lo que hace a un individuo libre desde el punto de vista socialdemócrata. Desde el punto de vista de Sendero Luminoso, lo que hace una acción libre y lo que posibilita que haya acciones libres va a ser muy distinto que lo que cree un demócrata o, no sé, o alguien que profese alguna otra doctrina política, ¿no? Entonces yo creo que el tema sí que está vinculado a lo que tú dijiste, ¿no? Y es bueno que hayas pedido esa aclaración, ¿no? O sea, no se trata aquí de una simple definición teórico-descriptiva o metafísica de qué es la libertad, ¿no? Como si fuera un concepto abstracto, sino se trata de descubrir cómo puede ejercerse o cómo puede realizarse la libertad en contextos sociales. Y ahí nos vemos obligados necesariamente a introducir análisis lingüístico y a analizar qué es lo que la gente supone que es la libertad, siempre relacionada con acciones libres, sujetos libres, sociedades libres, etc., ¿no? Yo creo que lo que has dicho es muy pertinente y no contradiría las tesis que estoy presentando, ¿no? Gracias. Luego, lo segundo, sí, yo estoy de acuerdo también con que hay algunas doctrinas que utilizan como criterio de integración social este concepto de vida buena o de bien común, ¿no? Son aproximaciones bastante aristotélicas que presuponen una cierta homogeneidad en los valores, costumbres, en lo que cree y valora una sociedad, ¿no? Y ciertamente en sociedades contemporáneas eso no existe, ¿no? No solamente por el multiculturalismo, sino más allá de que haya una convivencia armónica o no de distintas culturas, hay perspectivas idiosincráticas relativas a algún tipo de pertenencia grupal o institucional que hace que las distintas personas vean al mundo de maneras distintas, incluso de maneras mutuamente excluyentes. Es con esta segunda realidad social con la que estas teorías quieren lidiar, ¿no? No se trata de presuponer una misma idea de bien común, sino más bien de partir del hecho del pluralismo de formas y visiones de vida, y a partir de ahí ver cómo se puede llegar a una convivencia armónica. Y eso creo que es algo que Honneth hace bastante bien, admitiendo de entrada que existe una esencial indeterminación interpretativa, que frente a algo que puede parecer que es lo mismo, en realidad hay muchas divergencias en cuanto al modo como se entiende y al modo como se realiza, ¿no? Entonces eso va muy de acuerdo con una línea más multicultural o intercultural de ver a la sociedad. La segunda pregunta es muy difícil, ¿no? ¿En qué casos la muerte o el asesinato de alguien está justificado? Una pregunta que se ha hecho la humanidad desde sus orígenes, supongo, ¿no? ¿Por qué matar a Hitler es algo bueno y matar a, no sé, a Alan García es un poco menos bueno y matar a PPK es definitivamente algo malo, ¿no? Es una pregunta que no se puede responder así en abstracto, ¿no? La única, digamos, forma de responder es decir, porque bueno, hay distintas concepciones de lo bueno según las distintas culturas y pues cada uno tiene sus propios criterios de evaluación de las acciones, y hay ciertas acciones que se encuentran fuera del umbral de la tolerancia dentro de una sociedad y que deben ser penalizadas incluso con la muerte, ¿no? Y eso varía de sociedad a sociedad. La única respuesta es esa, creo, en este momento. Y luego ir a analizar en concreto cuáles son los valores que cada sociedad mantiene y por qué cada sociedad justifica ciertas muertes y otras no. Ya, no sé, en Corea del Norte, por ejemplo, seguramente que los condenados a la pena de muerte serían héroes nacionales o emprendedores o cualquier cosa en una sociedad como la nuestra, y viceversa, ¿no? Alguien que en Estados Unidos puede ser acusado de terrorismo y condenado a muerte por eso, en otro país podría ser un héroe nacional o un luchador de la democracia, ¿no? Hay ejemplos muchísimos, ¿no? Como el tema de los héroes nacionales, ¿no? Por ejemplo, conversaba hace poco con un
amigo que está por irse a unos años a Rumanía, pues sacó el tema de el emperador, ¿no? Este rey rumano que luchó contra la invasión húngara y que de ahí se inspiró Bram Stoker para Drácula. Y que claro, nosotros identificamos como un ser malvado, demoníaco, pero tiene un montón de estatuas en Rumanía porque es un héroe nacional, porque luchó contra la invasión húngara, ¿no? Entonces son criterios que dependen de cada sociedad. ¿Quién es un héroe en cada sociedad o quién merece ser, alabado y quién merece ser acusado por crímenes? Es algo que va a depender de cada sociedad. Luego, en el punto 3, otra muy buena pregunta. Sí, efectivamente, no usé la palabra democracia ni una vez en la ponencia y fue adrede. Es más, la había usado en el texto original 2 veces y la quité. Y no es porque yo esté en contra de la democracia, sino porque creo que la democracia es uno de esos conceptos que suele usarse muy a la ligera y sobre los cuales hay una gran indeterminación. Entonces, hablar de democracia implicaría explicar qué cosa se considera por democracia. Y eso sería el tema para otro congreso u otra ponencia. Sin embargo, me he referido bastante a la forma de vida democrática exactamente en el sentido que tú mencionaste. Al final de la ponencia menciono a John Dewey y un poco antes había mencionado a Alice Young. John Dewey tiene lo que se llama un argumento epistémico de la democracia. Él cree que la democracia consiste en incluir en la deliberación pública sobre algún asunto concreto o problema a todos los que de alguna manera pueden resultar afectados por ese problema. Y en los ejemplos que di, me refería justamente a esto, ¿no? Si tú tienes 3 actores sociales en torno al problema de la explotación minera, la comunidad, la minera y el Estado, y tienen que resolver ese problema, la forma democrática de hacerlo es convocar a representantes de los 3 sectores interesados en el tema y escuchar lo que cada uno tiene que decir, escuchar la perspectiva de cada uno, escuchar las propuestas de solución de cada uno. Y eso es democrático. Y Dewey fundamenta el valor de la democracia tomando como referencia, en realidad, el modelo de las ciencias naturales, ¿no? Él trató de compatibilizar el modelo de investigación científica con el modelo de ejercicio democrático de la deliberación, ¿no? Juntar un poco teoría con praxis. Lo que él decía es, cuando estamos en un laboratorio de física, por ejemplo, y tenemos que solucionar un problema de física, ¿cómo podemos solucionar mejor ese problema? ¿Cómo podemos tener la solución más efectiva a ese problema? Pues convocando a todos los expertos que tengan alguna manera de aportar a la solución a ese problema. Cada experto, desde su propia área, va a tener una perspectiva parcial del problema. Nadie puede tener una perspectiva completa de un problema, porque no existe algo así como un problema, como una objetividad independiente, como un ente. No, el problema es siempre un problema para alguien. Y como es un problema para alguien, ese alguien siempre es alguien distinto cada vez. Por lo tanto, el problema es lo mismo y al mismo tiempo no lo es. Para tener una solución más efectiva, lo que tenemos que hacer es tener la mayor cantidad posible de aspectos del problema. Y eso es lo que hacen los investigadores en las ciencias exactas. Y eso es lo mismo, dice Dewey, que tendrían que hacer los ciudadanos en una sociedad democrática. Frente a un problema por resolver, tener la mayor cantidad de perspectivas y aspectos de ese problema, porque eso garantiza que la solución va a ser más efectiva. Es un argumento estrictamente epistémico, pero en eso fundamenta Dewey su defensa de la democracia, ¿no? Y esa idea de democracia es la misma que he tratado de presentar aquí, aunque sin mencionar la palabra democracia. Y finalmente, para terminar, bueno, sobre el tema, también relativo a este punto, la segunda pregunta era
¿Dónde están los límites de la tolerancia, ¿no? ¿Qué posiciones se puede aceptar o qué posiciones son legítimas y cuáles deben estar excluidas del discurso político? Pues Honneth sí que tiene una respuesta para eso, y es que giran en realidad en torno a su concepto de reconocimiento, ¿no? Están otros autores también, pero tal como lo he presentado, la idea es que no cualquier perspectiva de un problema es legítima por el hecho de que se le ocurrió a alguien. Lo que hace legítima a una perspectiva es que sea susceptible de ser primero puesta al debate público. Cuando alguien presenta una opinión, tiene que someterla al escrutinio, necesariamente. Está aceptando que su posición es revisable, es contingente y que los demás pueden dar su parecer al respecto. Y al mismo tiempo, la persona le exige al otro que haga lo mismo. Entonces, ese juego recíproco de dar y recibir razones es lo que Honneth aquí está entendiendo por reconocimiento. ¿Okay? El que exista reconocimiento es la condición necesaria para darle legitimidad a las posiciones. Si uno defiende una posición de manera ortodoxa y niega que pueda ser criticada o niega que sea sometida al escrutinio de los demás, esa persona no solamente es un fanático fundamentalista, sino que allí claramente podemos reconocer una nula racionalidad en lo que está diciendo. ¿Okay? Porque falta este componente de reconocimiento recíproco. ¿Okay? Entonces, cualquier tipo de fundamentalismo está a priori excluido de la posibilidad de ser tomado en cuenta y de ser legítimo. Porque no acepta las reglas del juego. Y finalmente, la última cuestión, una buena pregunta, sobre la libertad. Sí, es verdad, es verdad. Ese es un poco uno de los puntos centrales o de las tesis de mi presentación, ¿no? La libertad se dice de muchas maneras. Los distintos grupos sociales tienen comprensiones distintas de lo que significa ser libre, y eso es lo normal en una sociedad, ¿no? La idea de fondo es que el concepto de libertad no es un concepto que pueda definirse de una vez y para siempre. Como cualquier otro concepto o como cualquier otra categoría social, el contenido del concepto de libertad o la definición de la libertad se va construyendo poco a poco, históricamente, y a partir de sus intentos de manifestación en la realidad social, ¿no? Por ejemplo, una forma parcial de realizar la libertad es mediante el mercado capitalista. El mercado posibilita que la libertad manifestada como posibilidad de elegir libremente lo que uno quiere comprar, por ejemplo, o lo que uno quiere producir, o cómo uno quiere conducir su vida, esa forma de libertad es algo que es posibilitado por el mercado. Pero no es la única forma de entender la libertad. Hay una libertad que está vinculada con la posibilidad, por ejemplo, como han dicho los estadounidenses ayer, mal, pero lo hicieron, de elegir a quién quiere uno que lo gobierne, ¿no? O la libertad de poder participar activamente en los asuntos públicos. ¿Okay? Hay distintas, digamos, dimensiones de la libertad que se encarnan en distintas instituciones y prácticas que no han sido siempre las mismas a lo largo de la historia. Entonces, lejos de querer dar la definición de libertad, lo que se está proponiendo aquí es considerar que los problemas sociales tienen que ver con una lucha por quién tiene la mejor interpretación y quién tiene la mejor forma de llevar a realización un determinado concepto, ¿no? O sea, muchas de las luchas sociales son en realidad luchas simbólicas que se mueven en el terreno lingüístico, en el terreno categorial, ¿no? Aldo Bernardí se pelea con Verónica Mendoza porque tiene distintas interpretaciones de un mismo concepto. Eso nos dice que no hay una única interpretación, y nos dice algo aún más importante, que los conflictos sociales tienen que ver mucho con una lucha por la interpretación que uno considera más adecuada de una determinada norma, valor o ideal. Bien, muchas gracias.